Bienvenidos a otra emisión del Economista TV. En este primer tramo voy a conversar con dos distinguidos economistas, Gabriel Camaño Gómez de la consultora Outlier y Sebastián Menescaldi de la consultora EcoGo. Bueno, empezamos hablando obviamente por el tema del dólar, ¿no? Sí, tenemos un par de jornadas más movidas, hoy se calmó un poco y creo que ahí el gobierno está en el famoso trilema, digamos, y si quiere el tipo de cambio más controlado y más bajo, como le gustaba hace unas semanas, se tiene que bancar una tasa más alta y cuando no se banca la tasa más alta, le sube el tipo de cambio, digamos. Entonces, si va a estar cambiando el switch, digamos, entre tasa y tipo de cambio todo el tiempo, va a terminar construyendo volatilidad en las dos variables. Parece que eso le va a jugar en contra. Me parece que lo mejor que puede hacer es definir qué se banca, digamos, si se banca una tasa más alta o se banca un tipo de cambio más alto y una desinflación más baja, más lenta. Un ritmo más lento. No que no haya, pero más lento. Y me parece que es lo mejor que podría hacer, tomar esa decisión. O sea, apostar a una desinflación más lenta. No. Una definición. Eso es una definición política, claro. pero que la tome, digamos. Sí. Si va a una desinflación más lenta, se va con una tasa más alta y una actividad más pesada, o no, quiere una desinflación rápida y entonces dice, bueno, tasa más alta, actividad más pesada. Sí, creo que tuvo, digamos, de hecho fue cambiando el gobierno. Digamos. Sí, Inicialmente claro. fue buscando bajar la inflación como sea y de repente se dio cuenta que eso, digamos, le generaba también alguna cuestión con la actividad que no venía tan bien, con el sector externo tampoco tan positivo. Y bueno, creo que en el medio empezó a cambiar. O sea, vamos a decir, el equipo es pragmático. Se da cuenta qué es lo que le falta y va ahí. Y de repente va buscando, quizás no de la mejor manera, pero creo que lo que está intentando es eso, digamos, es buscar un camino para llegar a octubre de la mejor manera. Inicialmente era bajando la inflación. El problema es que en el medio, buscando bajar la inflación, empezó a golpear el nivel de actividad y empezó a golpear el sector externo. Y yo creo que si seguía en ese camino de seguir forzando la desinflación, atando el tipo de cambio, iba a perjudicar mucho la actividad y iba a generar sobre todo expectativas desencontradas después de las elecciones. O sea, si ibas a generar un tipo de cambio que no sé si era sustentable, digamos, no sé, lo que íbamos a utilizar de dólares de acá a fin de año, el déficit de cuenta corriente, qué pasaba con la actividad se le iba a caer, la tasa iba a subir quizás más y la tasa no iba a crecer. Bueno, está en ese dilema de encontrar cuál es el mejor camino para llegar a las elecciones con mayores posibilidades y en el medio, si querés, se le sumó la política, ¿no? Y lo externo. Y lo sí, externo ahí también. por eso había una crítica de Cavallo que creo que fue bastante acertada y le pegaron bastante, que es cuando dijo lo de la sustentabilidad, ¿no? Que creo que es lo que pensamos todos. A veces vos sacrificás sustentabilidad por velocidad, digamos, y eso en el corto plazo te paga, a la larga te lo cobra. Pero a mí lo que no me gustó de las últimas ruedas es estas reacciones espasmódicas. Una cosa es cuando vos vas adelante tomando decisiones. Programaron mal. Cuando vos decidís después, atrás de los hechos, digamos, que reaccionás. Y eso ya no me gusta. Por eso me parece que se tienen que poner de acuerdo qué están dispuestos a bancar, qué costos están dispuestos a pagar. Si yo te diría que quizás, a ver, en esto de que está todo marcha de acuerdo al plan, eso no sucedió. No, en eso estamos de acuerdo. A ver, hicieron una programación de qué iba a pasar con los dólares en la economía y con los pesos en la economía cuando desarmaban las LEFI, que para mí la armó el enemigo, porque de repente se van a quedar sin dólares en el segundo semestre porque liquidaron todos los dólares en el primer semestre sin comprarlos y largaron mucha liquidez. Digamos, el gobierno buscó limpiar la hoja de balance del central y largaron mucha liquidez al mercado. O sea, de repente hay muchos pesos sin remuneración y no se sabe a dónde van. Y bueno, empezó a repercutir en el dólar y ahora tuvo que salir el gobierno, si querés, de rasque de urgencia a subir levantar las tasas. la tasa de él. Sí, porque cometieron un error. O sea, la verdad es esa, me parece. Sí, pero me parece que, no sé si es un error de programación. Creo que ellos eligieron qué riesgos correr y en todo caso esos riesgos se materializan. Porque ellos decidieron no comprar dólares porque lo querían más bajo, porque no querían que el tipo de cambio ajuste significativamente, porque querían mantener una desinflación rápida. Me parece que eso fue una decisión, fue un riesgo que dijeron correr. No la habrá salido bien en tal caso, pero no sé si es un error de programación. Ese es el punto. Mi punto es, viendo... Sí coincido en que lo de las LEFI tal vez fue inoportuno, digamos. En medio de todo esto, ponerte a hacer encima de los LEFI, que me parece que no era
algo neuronal a lo que estaban intentando. Era más algo de haber ideologizado un instrumento, que eran los pasivos remunerados. Entonces ahora los tengo que terminar de matar. Y te termina pasando lo que siempre te pasa cuando el relato, ¿viste? Siempre se te vuelve en contra. ¿Qué tuviste que hacer? Salir con pases. ¿Y qué son los pases? Un pasivo remunerado. ¿Por cuál de estos caminos lo ven ustedes optando el gobierno en los próximos meses? Porque, bueno, tenemos las elecciones el 26 de octubre, ¿no? ¿Qué va a sacrificar? No, yo creo que va a terminar. A ver, para conseguir la sustentabilidad va a tener que sacrificar un poco de la desinflación. Necesita que el tipo de cambio se acomode quizás en otro nivel, pero que el mercado lo vea más sustentable. Y quizás, nada, lo que implica es eso, es que la inflación hacia adelante va a ser un poco más alta de lo que hubiera sido si hubiera sostenido el otro camino, pero tenía que haber tenido los dólares. Me parece que va a ir por ese lado. Lo que sí, en el medio tenés ahora el costo de las mayores tasas. No sé cómo va a repercutir en la economía de acá hacia adelante. Sí, es el mix. Creo que que es lo que decía él en un momento, están intentando armar ese mix en medio de todo ese ruido que ellos terminaron alimentando. Están intentando rearmar ese mix, a ver, buscando, pero me parece que sería importante que tengan una idea de qué es lo que se bancan, digamos. Ahora, ustedes están viendo entonces una tasa de inflación más cercana al 2% en los próximos meses, pero con un dólar que el mercado vea como más perdurable, si se quiere. Sí, si se sostiene el nivel de tipo de cambio que vimos desde principios de julio, un nivel de 250, 1250, ponele. Y sí, probablemente la inflación de junio tenga una reacelerada, y por el lado de la núcleo, digamos, incluso. Los últimos 3 meses tuvimos 3 meses seguidos de desinflación en estacionales, que no es lo normal, digamos. Eso se puede dar vuelta. Es muy probable que en alguno de los próximos meses eso dé vuelta, porque los estacionales te hacen esas cosas. Cuando caen mucho, después te suben mucho. Y entonces puede haber volatilidad combinada con un tipo de cambio un poco más alto. Eso puede hacer que la inflación vuelva a la zona de 2, sí, tranquilamente. A mí no me parece nada grave, no me parece que esté en duda la desinflación, por eso nada, me parece algo natural, porque la tasa Ahora, una de cosa no te tiene esa parezca grave, volatilidad. Gabriel, y otra cosa te parezca además mejor. ¿Crees que un tipo de cambio un poco más alto es más razonable para la economía argentina o no? Yo creo que es preferible sustentabilidad a velocidad. Sí, si ese es el camino a tener que acumulen reservas, que dejamos pasar una gran oportunidad, y a que después de las elecciones todo lo que haya que hacer haya más tiempo para hacerlo, sí, me parece que es preferible. Sí, mi duda es el timing, digo, porque ahora este trimestre que viene con Ahora está reservas, muy en contra. La oferta va a caer mucho. Es que la oferta, o sea, la adelantaste mucho de la liquidación con la baja de los derechos de exportación, y el tercer trimestre va a ser muy penoso. Siempre es el peor del mercado Pero cambiario. es el peor, pero va a ser mucho peor. Ese es el tema. Y ahí vas a tener que hacer jugar, bueno, por eso, ahí vas a tener que jugar la tasa. Vas a tener que hacer la tasa y que la gente confía. La ventaja que tenés es que hoy todos los que juegan son del mercado interno. O sea, con la tasa y negociando podés mantenerlos a todos dentro del plato, digamos. Sería importante en todo este tercer trimestre que vos estás marcando muy bien, muy complicado, y que donde la tasa va a tener que jugar un rol relevante, destrabar la revisión con el fondo y esos 1.000 millones que están pendientes ahí. Yo creo que como eso va a salir. señal, Yo creo que Sí, eso pero sale sería importante destrabarlo. Y a fin de mes va a estar la aprobación. Eso es importante, porque hay que ver a dónde estuvo el ruido. Para mí el ruido debe haber estado en dónde hicieron presión en futuros adentro de la banda, digamos. Y sería importante que se destrabe como señal. Y que no haya comprado, digamos, reservas. Sí, Claro. sí, pero aparte, igual a mí siempre me da la sensación que la meta de reservas es la que menos le importa, de todas al fondo. quién? Al fondo, la de reservas. La fiscal me parece que es la que más le importa. Y me da la sensación que le jode más cuando no le respetan el espíritu de los regímenes que define, que es... Bueno, ese fue el problema, digamos. Bueno, se por eso firmaron te y al digo. día siguiente hicieron todo lo contrario. Exacto, que si no me compraste reservas, me parece que no comprar reservas viene por ese lado, digamos, no respetarle el espíritu de lo que firmaron. Sí, puede ir por ese lado, digamos, que el programa esperaba un tipo de cambio más alto, tasas más Exacto. altas y comprar reservas, y el gobierno dijo, nos vamos por otro lado, tasa Y lo más baja, forzó. y buscó forzar eso, pero bueno. Bueno, y la constitución de reservas, que fue el debate de este tiempo, ¿no? Tasa, más o menos inflación, más o menos reservas. ¿Cómo lo ven? ¿Creen que hay posibilidad de reconstituir reservas en el corto plazo o no? Porque bueno, eso está asociado a una cantidad de temas que tiene con el riesgo país, básicamente, la posibilidad en algún momento de volver a los mercados voluntarios de deuda. Yo creo que va a ser difícil, al menos de corto, porque de corto de entrada tenés el periodo Que de elecciones. claro.
En el periodo de elecciones todos dolarizan, entonces cualquier dólar que esté va a ir a otro lado, le va a costar mucho al central. Yo creo que sería positivo que igual compre algo, eventualmente consiga algo con deuda, va a ser cara. Pero digamos, si salís empatado en este trimestre, es un muy buen negocio. Sí, no solo te dolarizan, te adelantan gastos en dólares, digamos, sí, es así. Sí, después está ahí el gobierno se metió de nuevo en un debate sin sentido, porque en realidad la relación entre los activos externos netos y el nivel de diferencial de tasa, digamos, está recontra desarrollada la literatura. Hay un montón de papers escritos con regresión, incluso Sturzenegger tiene paper del 2023 marcando no solo que acumular reservas baja el riesgo país, sino que cómo hay que acumular reservas, que es contra deuda en pesos o remonetizando la economía, no contra deuda en dólares. Hay un paper de Sturzenegger muy bueno del 2023. Entonces, me parece que el gobierno termina discutiendo con sí mismo a veces en esa. No tiene sentido, esa discusión de no vinimos a comprar reservas, no tiene sentido. No tiene sentido. Claro. Ahí hacen algo muy kirchnerista de que se enamoran del relato. Dicen, mirá qué linda queda esta frase, la dicen y les gusta y se enamoran de la frase más que de la realidad. Esa es la parte que a mí menos me gusta del gobierno. No, y la cuestión para mí, a ver, algunos te dicen, mira, no quieren comprar reservas para no dejar, si les toca cambiar, no dejar nada a nadie. Yo creo que es al revés. Yo creo que aseguran la chance de sobrevivir si acumulan muchas más reservas. Sí. Y se allanan el camino, además, porque, de hecho, como sabemos, esto es un poco como juegos, ¿no? Como sabemos que la literatura y sabemos que sabemos, comprar reservas es una señal de sustentabilidad. Sí. Claro. Ahora, es posible que el dólar, este movimiento que ha tenido el dólar en los últimos días, tenga menos impacto sobre la inflación que la que tuvo en el pasado habitualmente por apertura económica, menor consumo. Debería, sí, yo creo que debería, lo que no significa que sea nulo, va a tener. Debería ser menos el efecto traslado que en otros contextos económicos. Puede tener una economía en proceso de apertura, puede tener una actividad también, cierto, que viene más floja, porque tenés ancla fiscal, sí, seguramente, pero no va a ser nulo. Sí, yo creo que estás viendo, digamos, cuando hablas con las empresas o los empresarios, te dicen la capacidad de traslado y de precio es muy baja. O sea, lo miran y te dicen, mira, si yo empiezo a subir el precio, no vendo. Entonces, quizás para mí lo que te va a pasar es que esto se va a trasladar, la suba del último de tipo de cambio se va a trasladar en 3 meses, 4 meses. O sea, es distinto al periodo donde teníamos alta inflación, donde la suba del dólar coordinaba todos los precios, sí, claro, inclusive hasta las no transables. Hoy el empresario mira, se da vuelta y dice, pero para, a ver, ¿qué me sube por dólar? Esto de acá, pero esta parte de acá son los salarios, no me suben por dólar. Esto de acá, que es el alquiler, no me sube por dólar. Bueno, entonces lo traslada de otra manera, digamos. ¿Por qué? Porque está mirando el margen y porque probablemente hoy muchos empresarios locales están perdiendo plata. Entonces, saben que es peor perder una venta que perder en el margen unitario. Sí, la rentabilidad es giro por margen, la famosa fórmula de Dupont. Si se te cae el giro o se te cae el margen. Si podés mantener un poquito el margen, vas a querer. En el 2023 el giro lo tenías garantizado porque todo el mundo se quería sacar los pesos de encima, entonces era defender el margen. Entonces, en el 2023 lo importante era tener la oferta. Y defender el margen, defender bien, porque no darte vuelta y que lo tuvieras que comprar más caro, digamos, cubrirte con 3 incertidumbres. Y en este contexto, ¿cuánto creen ustedes que va a sufrir el nivel de actividad? Yo creo que eso lo vamos a empezar a ver en mayo, ya empezamos a ver algo, pero me parece que lo fuerte lo vamos a ver en junio, me parece. Yo creo que sí, nosotros ya tenemos, a mayo. Vos tuviste una fuerte caída en marzo, después se recuperó en abril. En mayo te digo que nosotros, nuestro número que armamos de actividad nos dio más 0,2, o sea, nada. Sí, pues, o sea, a los chicos en Pira le había dado negativo. Yo capaz que estoy para un flat, digamos, pero junio ya viene más flaco, ya el crédito se frena, el crédito que había sido el gran motor de la recuperación del consumo se frenó. Esta fue una recuperación, eso es lo que no, viste, a veces decimos lo distinto es lo fiscal. ¿Qué hace esta vez distinta a las anteriores? Lo fiscal. ¿Qué no es lo distinto? Que la recuperación fue por consumo. Todas las recuperaciones históricamente de la Argentina han sido por consumo. Esta también fue por consumo durable, te diría, en base a crédito y recuperación de los salarios. Fíjate que en el primer trimestre el peso del consumo del PIB llegó a máximos históricos, digamos. Sí, ahí para mí es una cuestión de metodología, pero bueno. Sí, igual si lo mirás en precios corrientes, creo que si lo mirás en precios corrientes no es el máximo, pero está ahí el segundo, tercero, y si lo mirás a precios constantes te da máximo, pero en cualquiera de los casos llegó a niveles muy altos y esos picos de participación del consumo, cuando mirás la serie historia, nunca son sostenibles, digamos. Siempre después viene una corrección.
Muy bien, Sebastián Menescaldi, Gabriel Camaño Gómez, a los dos muchas gracias por participar en el programa. Gracias, Juan. No, gracias a ustedes por Muy bien, invitar. hacemos ahora un corte y ya volvemos. Ternium, acero para hacer. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA, Propiedades Comerciales. Construyendo el futuro. Tu talento necesita una chispa. Encendé el tuyo con Academia Digitalers. Un portal para aprender tecnología gratis y sin experiencia previa. Con el respaldo de Telecom y las principales empresas tecnológicas. Ingresá a academiadigitalers.telecom.com.ar. Telecom. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejora tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Auspicia este programa La Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina. Muy bien, segundo bloque del Economista TV. Voy a conversar ahora con Lucas Raffo, de la consultora ADOC, y con Luis Tonelli. Bueno, Luis, ¿cómo estás viendo este ruido estos últimos días? Tensión en varios frentes, la relación entre el Senado y el Poder Ejecutivo. Bueno, en primer lugar la yo diría... presidenta y el la vicepresidenta. Es cierto, perdón. es una comedia de enredos. Entonces, creo yo que no estamos ante la construcción de un sistema político nuevo, de un sistema de partidos nuevo. Estamos en la fase de demolición, ¿no? Y hay que ver qué entendemos por construcción política a partir de la era Milei, ¿no es cierto? Pues nosotros venimos de una época en donde se organizaban los partidos, ¿no es cierto?, los cuadros, teníamos las escuelitas políticas, la doctrina que no sé para qué servía, pero no importaba. Y en estas épocas, viste, de Twitter o X, como se diga ahora, redes, ¿no es cierto?, y un presidente que llega con nada, la construcción política es vista como un costo, ¿no es cierto?, que no hay por qué pagar. Lo que estamos viendo, obviamente, son los problemas de gobernabilidad que tienen cuando vos no tenés construcción política, ¿no? Y más en un sistema de demolición, entonces cualquiera que mide algo cerca tuyo lo tenés que obturar. Y me parece que esa es la esencia de el problema entre el presidente y la vicepresidenta. En el sentido ideológico es una cuestión de cartel, básicamente. Ahora, Maipo. Luis, ¿qué consecuencias tiene desde el punto de vista del armado político este conflicto entre el presidente y la vicepresidenta? Mirá, obviamente no es como cuando Chacho se peleó con Fernando, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque eso se presentaba como una coalición de gobierno, ¿no? Obviamente no fue nunca un gobierno de coalición, y lo discutimos varias veces, pero sí era una coalición de gobierno, y lo formal era muy importante, ¿no es cierto? Y estabas en medio de una discusión también con el FMI, y que la alianza se rompiera fue, digamos, un hecho muy negativo para la imagen del gobierno. Acá todo es mucho más líquido, ¿no? Estamos en la época de Bauman, ¿no?, al extremo, ¿no?, hiperlíquido, gaseoso, diríamos. Entonces, me parece que en realidad son cuestiones que básicamente alimentan el periodismo del corazón. Mirá lo que te digo. Políticamente no creo que tengan un efecto muy grande, ¿no? Los votos son de ella, de él, le debe obediencia. Me parece que estamos viendo las típicas rencillas de una democracia de espectáculo. Tu visión, bueno, ustedes siguen mucho en la consultora todo lo que es el diálogo en redes, el diálogo político digital. Y lo que vemos es, obviamente, como bien mencionaba Luis, hay un estilo, digamos, de confrontación y de polarización que se ve alimentado
que nosotros cuando relevamos la conversación de junio, digamos que es que el último relevamiento que tenemos disponible, lo que vemos es efectivamente la condena de Cristina como el factor que aglutina a un armado político, ni siquiera estoy hablando de un electorado o de una familia de votantes que claramente todavía está bastante desperdigada, y un gobierno al que parece servirle eso para construir, en primer lugar, subjetividad propia, solidez propia en cuanto al discurso y en cuanto a la presencia, y además una forma también de absorber al votante no peronista o antiperonista del PRO, digamos, que me parece que es también la disputa del momento y, digamos, el clivaje, por usar la palabra, digamos, muy trillada entre nosotros, que está en este momento. Y lo que vemos es eso, y un peronismo que ha recuperado centralidad, pero no ha resuelto los problemas políticos que tiene, donde, bueno, todo parece estar todavía depositado en las esperanzas metropolitanas del peronismo, pero que del otro lado de la General Paz o del otro lado de la Ruta 6, como dicen ahora, digamos, la Ruta 6. Lo que vemos es, bueno, comportamientos ambiguos. Han mostrado un poco los dientes esta semana, en el Senado sobre todo, le han infligido una derrota bastante fuerte al gobierno, pero no están ni de cerca pensando en una construcción de una alternativa política a lo que hoy ofrece el gobierno. ¿Qué lectura hacen ustedes de lo que fue la decisión del Senado de la semana pasada? Mira, yo creo que en gran medida tiene que ver con que Cristina Fernández pierde la capacidad de liderazgo material y concreto, agarrarle la lapicera y llevársela a ella, a los peronistas. Ergo, se desata en el peronismo una de sus típicas internas, que obviamente no tienen nada que ver con las de los radicales, sino son un tantito más ásperas, y se basan fundamentalmente en demostrar poder. Me parece que lo que hicieron los gobernadores a través de sus senadores y diputados fue empezar a saltar en el aire y decir acá estamos. El peronismo es un fenómeno, ¿no? La marcha en realidad original no era todos unidos triunfaremos, es todos unidos si vamos a triunfar. Entonces, ante la posibilidad que habría un Milei, ¿no es cierto?, que es obviamente la única estrella que brilla, pero sin embargo no alcanza niveles mayoritarios porque estamos en una política mundial que inhibe las grandes mayorías. Estábamos hablando fuera de cámara de eso, ¿no? Se acabaron los landscapes, ¿no? ¿no es cierto? Las grandes mayorías. 70%, como decíamos, ¿no? Hoy ya en un ambiente de mufa tener 30 y pico, ¿no es cierto?, ya sos eje de gobierno, ¿no? Estamos viendo en todos los sistemas parlamentarios del mundo que pasa eso. Así que me parece que lo de Cristina habilita una interna que de todas maneras por ahora es entre enanos de jardín, ¿no es cierto?, en términos comparados con Milei. Pero no significa que se empiecen a perfilar, ¿no? Entonces, me parece que fue a dos bandas la jugada. Una, conseguir plata, ¿no? Y apretar al gobierno en ese sentido. Que sea de ellos, que no sea de ellos, bueno, es otro problema, ¿no? Nosotros analizamos política, después lo demás se lo dejamos a los curas y a los jueces. Y de este lado, digamos, la cuestión de ir mostrando que cada uno, bueno, es alguien dentro del peronismo. Bueno, pero también, además del peronismo, Luis, participaron muchos otros gobernadores en los proyectos que tienen que ver con la distribución de recursos y la coparticipación. Bueno, creo que les cabe lo mismo, ¿no? Los gobernadores han pasado a ser by default, ¿no? Con la crisis de los partidos nacionales, el rol que tienen en la Constitución, creo que son jugadores muy importantes, ¿no? Acordate que el preámbulo dice, nosotros representantes reunidos por voluntad de las provincias, ¿no? No es we the people esto. Claro. Así que los gobernadores me parece que al bajar el agua de los partidos políticos son las figuras que manejan territorio, ¿no? Pero un poco la pregunta también le hago a Lucas, ¿por qué ahora? ¿No? Porque hace 3, 4 meses parecía inimaginable esto. ¿Qué ven? Además de la pelea por los recursos, ven un Milei algo menos fuerte, están haciendo posición de fuerza para negociar la lista de diputados nacionales o senadores según corresponde en cada provincia. Hay un Milei que en la conversación digital, digo, que es de vuelta el terreno donde el presidente domina y hegemoniza de alguna manera, incluso por cantidad de menciones. Hay un Milei que viene perdiendo centralidad. De vuelta, el resto son enanos, es decir, la viene perdiendo, pero cuando vos ves el resto de las líneas reptan todavía. Ahora bien, también me parece que hay un par de fenómenos políticos interesantes, que es algunas elecciones provinciales donde el gobierno a algunos aliados le dijo, che, yo te voy a armar una lista. Porque Chaco y San Luis fueron 2 casos aislados, pero en Corrientes, por ejemplo, hasta último momento estuvieron discutiendo, vamos juntos, no vamos. Entonces, ante un gobierno que sabe que mide bien en las provincias y de alguna manera dice, che, quiero jugar las elecciones provinciales, los gobernadores dicen, bueno, acá las reglas de juego están cambiando un poco, porque una cosa es
me plantás una lista a diputados nacionales o a cargos nacionales donde el gobernador, digo, de alguna manera controla la lapicera. Otra cosa es en las elecciones provinciales donde vos ves La Libertad Avanza, que si bien Milei está en 40, 50 puntos de imagen positiva, bueno, no dejan de sacar 20, 25 puntos, que en elecciones provinciales, caso de Jujuy y Salta, es muchísimo. Y los gobernadores no les gusta tener legislaturas muy fragmentadas, digamos. Entonces me parece que ahí también hay aprovechamos que en el Senado es donde tenemos la capacidad de imponer derrotas severas, porque de nuevo, en el Senado ni siquiera tiene capacidad de sostener un veto, digamos. Son 6 senadores, 7 cuando el formosenio, digamos, en línea, pero... La apuesta es diputados para sostener el veto. El veto es inevitable, ya lo han anunciado, ¿no? Tal cual. ¿Y creen que van a pagar se paga un costo político por ese veto o forma parte de una nueva realidad política que nos acostumbramos? Mira, creo que la polarización elimina de alguna manera los evaluativos, ¿no? Los indicadores evaluativos. Ahora es pulgar, ¿estás con el gobierno o no estás con el gobierno? ¿No? Eso es lo que tiene la polarización de malo para la democracia, ¿no? Porque finalmente se transforma en un Boca River, en un Independiente Racing. Dame algo de protagonismo. Digo. Independiente Racing está muy bien. ¿No? Está muy bien. Y en ese sentido, viste... Es como dice la hinchada, ¿no? Aunque ganes o pierdas, no me importa. ¿No? Si a Racing le va bien, yo voy a hacer más del rojo, ¿no? Entonces, me parece que hay algo de eso que se ha instalado, que es nocivo, pero para los gobiernos en crisis a veces es el único expediente. Bueno, la polarización, ¿en qué etapa está ahora, Luca? Ustedes lo han estudiado bastante el tema, ¿no? No, está en un momento muy alto, porque también lo que empezás a ver es, la división que estructura la política argentina es la misma desde hace décadas, digamos, y lo que vos empezás a ver es un actor que empieza a ser más competitivo en un electorado, que es el no peronista, y otro que empieza a perder terreno, y la derrota en la ciudad de Buenos Aires, de la cual habíamos hablado la última vez que estuvimos acá, marcó un mojón y signó el tenor de la discusión en la provincia de Buenos Aires. En el resto de las provincias está más o menos. Entonces, uno ve una polarización que sigue estando, y como bien decía Luis, empieza a importar el color del gato, no si caso o no ratones. Haciendo una inversa de lo pragmático chino. Claro. ¿No? Ahora, hay un punto ahí, ¿no? Porque Milei gana presentándose como una opción diferente a los dos extremos de la casta, ¿no? Lo que nosotros llamamos un centro extremo. Esto lo ha perdido porque se da cuenta que es más competitivo decir que la casta fue el kirchnerismo y ahora la jefa está presa, ¿no es cierto? Sí. Pero entonces, frente a esto, surge la posibilidad de un nuevo centro. Hay que ver, siempre está la posibilidad y después está quien lo protagoniza, ¿no? Digamos, siempre existe la posibilidad de ganar, pero bueno, si sos un matungo no ganás, ¿no? Sí. Entonces, y ese centro, vos ves que hay algunos indicadores, indicios en las encuestas, que existe, en el electorado que no va a votar, y también en construcciones políticas, como la que se está tratando de intentar en la provincia de Buenos Aires, que es donde quizás la Libertad Avanza es más difuso, más ambiguo, porque no tiene un personaje, ¿no? Vos fíjate que es una democracia de personaje, por ser de espectáculo. Donde hay un personaje, ganás, ¿no? Sí. Ahora, de todas formas, hablando de la provincia de Buenos Aires, daría la sensación que la Libertad Avanza tiene una actitud más flexible en el armado electoral en la provincia de Buenos Aires que en el resto del país. Es menos país, bueno, se rompió un acuerdo en Corrientes por no acordar el nombre del gobernador. Totalmente. Y sin embargo en la provincia de Buenos Aires la Libertad Avanza es más abierta, ¿no? Claro, el que es demasiado elástico fue el PRO, ¿no es cierto? Que casi es ya entregar la franquicia, ¿no? Viste, quedó absorbido, digamos, Burger King quedó absorbido por McDonald's, ¿no? De alguna manera, porque vos imaginate entrar en una alianza, que yo, el radicalismo, conversando con el PRO, y el PRO le diga, vamos con la idea de PRO, no, flaco, pará, ¿no? Esto es, aceptaron todo, ¿no? El garrochazo fue de una manera que fue casi llega a Concepción del Uruguay, ¿no? Sí, y en la conversación digital eso se ve mucho, porque cuando vos analizás la conversación digital, funciona alrededor de comunidades, quiero decir, usuarios que el algoritmo los agrupa en función de los intereses. Y lo que vos tenés es una comunidad libertaria muy intensa, muy potente, que funciona de manera orgánica, una comunidad peronista que se empieza a ordenar a partir de la oposición a Milei. O sea, el eje ordenador hoy es apoyo o oposición a Milei. Y el resto, los usuarios amarillos, las granjas de troll y todo eso, quedaron, medio huérfanos y están como, bueno, porque si yo me peleo con el gobierno, me alío con los que estaba puteando hasta hace 3 meses. Claro, la polarización es eso, ¿no? y te tensiona. Entonces, me parece muy interesante la pregunta de si el centro es posible, y traigo uno de los artículos que Luis mencionaba, incluso para la elección del 23, que es, bueno, hay que ver
¿qué tanto puede polarizar ese centro? Es decir, no solamente pararse como una opción intermedia o gris entre blanco y negro, sino decir, bueno, voy a disputar un espacio, sí, tiene voy que a polarizar. tiene que ser un centro intenso pero moderado, ¿no? Que es una cosa medio rara. O polarizar, ¿no?, contra los extremos, claro, digamos. Sí, una grieta contra la grieta, una grieta contra la grieta, ¿no? Porque la verdad, opciones que confunden la moderación con el centro están destinadas a eliminarse, ¿no? Bueno, el caso de la Libertad Avanza fue un eliminada. poco una irrupción en un sistema que todos creían ordenado, ¿no? De dos grandes coaliciones, y de pronto apareció por la espalda, claro, y se terminó con esa coalición que ordenó la política argentina casi una década. Sí, y que todos jugaron a que iba a desgastar al otro, ¿no es cierto? Fue, bueno, este le come votos a Bullrich. No, bueno, entonces, qué sé yo, los alquilones de masa, como se decía en una época antigua, los punteros, jugaron a favor. Y eso se nota muy bien, ¿no? En las elecciones donde surge la Libertad Avanza, porque los lugares donde antes ganaba Massa, por ejemplo, en 2015, empieza a ganar la Libertad Avanza. Sí. Y son fenómenos básicamente de punteros también, ¿no? Así que ahí se conjuga todo, redes, punteros, territorio, intereses, ¿viste? En algo que deja mucho de ser orgánico, pero sí tiene un vector ordenador muy fuerte, ¿no? Que son las personalidades. Claro. ¿Creen que esta elección de la provincia de Buenos Aires va a estar igual que la de la ciudad de Buenos Aires, totalmente nacionalizada, o ven algún elemento localista? La provincia de Buenos Aires es una nación en sí misma, claro, ¿no es cierto? Nosotros los que alguna vez lo comentábamos, ¿no? Formamos parte del Gran Buenos Aires en su momento, ahora dicho conurbano, y dentro de poco Congo urbano, ¿no? Pero digo, toda esa degradación que ha sufrido la provincia también la marca en zonas muy diferenciadas, ¿no? Muy diferenciadas. Una cosa es el interior, otra cosa es el conurbano norte, el conurbano sur, ¿no? Tienen todos una idiosincrasia. La tercera grande, la tercera chica, ya se empiezan a fragmentar. No, totalmente. Entonces, el discurso nacional entra, ¿no?, especialmente donde hay todavía esos liderazgos nacionales, ¿no? Pero después hay realidades locales muy fuertes, muy fuertes. Y ahí hay dos personas que leen muy bien las encuestas. Uno es el Poder Judicial y el otro son los intendentes, ¿no? Sí. Y tienen recursos para moverse. Ahí la política es más una bandeja de mercurio que otra cosa, ¿no? Porque ellos zafan los concejales, ¿no es cierto? Y después reparten la boleta que vos quieras, ¿no? Hacen la boletita corta. Acá va a haber esto. Se disputa mucho ahí. No, la interna del peronismo se disputa mucho ahí, en algunas intendencias. Lo de Cristina fue un dilema en algún punto, porque era, bueno, es la candidata, pero deja de serlo. ¿Quién agarra esa posta? ¿Va a ser Máximo? Los intendentes dicen, bueno, discutamos. Claro. Claro. Y después también otro factor importante, que es el crecimiento demográfico de la primera sección electoral en detrimento de la tercera. Entonces también el peso específico se empieza a correr hacia un electorado que es muy diferente al de la tercera sección electoral. Clase media diferente, digamos. Incluso los actores, porque el armado de centro, uno de los actores más importantes es Zamora. Es un intendente de Tigre, digamos, de la primera sección. Entonces me parece interesante ir mirando cómo eso, lejos de resolverse, digo, es algo que hay que ir mirando casi con los días. Bueno, es importante esto, ¿no? Las redes ordenan, las redes son el contexto, pero el territorio, ¿no es cierto?, finalmente manda sobre el voto, aunque sea en línea con las redes y con las encuestas. Bueno, además se están desarrollando 3 negociaciones simultáneas, ¿no? Porque están acordando listas de legisladores provinciales, listas de concejales y además, bueno, con compromisos para la selección de octubre, ¿no? Para moverte. Claro, tenemos, porque vamos a conocer... Games, ¿no? Claro, vamos a tener que armar las listas, definir las listas de la provincia de Buenos Aires para la elección nacional antes de conocer el resultado de la elección provincial. La elección provincial es el 7 de septiembre y las listas nacionales se oficializan en agosto. Así es. Eso va a ser, también introduce nuevos elementos en la negociación. Sí, le da poder a los intendentes también, ¿no? Porque había una serie cuando éramos chicos nosotros, se llama OVNI, UFO, ¿no? Y jugaban al ajedrez en 4 o 5 tableros simultáneamente, ¿no? Y esto es así, hay muchos tableros, hay muchas combinaciones posibles, porque el sistema electoral y el sistema político ahora, que es líquido, te da posibilidad de ir juntos en una, en contra de otra, peleados en otra, no asistir a otras, ¿no? Claro. Entonces todo eso es un embrollo, pero bueno, es pasta para que nosotros analicemos, ¿no? ¿Creen que en la provincia de Buenos Aires se va a dar también esa baja concurrencia electoral que se dio en todas las provincias que votaron hasta ahora? Es una linda pregunta. Voy a arriesgar un poco. Creo que va a tener que ver mucho con el ordenamiento de las opciones. Me parece que en la campaña de la provincia de Buenos Aires vas a tener a un presidente más metido, como lo fue probablemente en la capital federal. Yo creo que ahí puede generar una movilización de algunos sectores que por ahí dicen mi credibilidad es con el presidente, ¿no? Liderazgo carismático, digo, pero con el resto no sé.
si el presidente interviene, bueno, uno podría ver un tipo de participación. A mí lo que me parece interesante observar es el comportamiento del votante peronista, que en la elección de la capital faltó a votar en muchas comunas, la más baja participación fue en el sur de la ciudad. Bueno, a ver qué pasa, porque lo que uno no deja de ver en el peronismo es de vuelta la misma discusión de liderazgos paralizante, ¿no? Este frente de todo. Pero eso lo dijo un poco, perdón, eso lo dijo Cristina en famoso discurso, y si no quieren seguir votando a Milei, pero no volvieron para votar por nosotros. No, la conclusión parece ser, bueno, al parecer el problema fue Alberto, porque es el único que falta en la Pobre Alberto. Siempre la culpa la tiene Alberto. Eso parece lo que está diciendo el Presentamos un audio y la culpa la tiene Alberto. Pero cuando vos analizás los dirigentes que están hoy discutiendo las listas, bueno, es Unión por la Patria, que de vuelta en la provincia de Buenos Aires ganó por un pelito en el balotaje. El fenómeno del ausentismo se ha vuelto muy complejo porque se ha vuelto un fenómeno mayoritario, ¿no? Claro. Vos fíjate que al principio era un ausentismo de las clases medias altas, ¿no? Después pasó a ser un ausentismo en la época de las elecciones de Vidal, que era más bien gente grande, adultos mayores. Y en las elecciones 2021 eran estratos sociales bajos. En la ciudad de Buenos Aires fue una mezcla de votos, si querés, de extranjeros, ¿cierto? Con mucho de juventud, ¿no es cierto? Y también gente grande. Así que son electorados diferentes. Algunos es bueno, es una elección local, no voy a votar. Otros es una elección donde se están peleando lo nacional, y luego a mí me compete en esta la elección local, ¿no? Y el otro es en este quilombo, la verdad que yo no me prendo y son todos lo mismo. Así que es un fenómeno realmente a estudiar porque se va a tornar algo mayoritario con una elección obligatoria. Vamos tornando a un supermartes de los Estados Unidos, pero no teniendo las leyes para que sea un martes, sino que es un domingo y hay que ir a votar. Bueno, y volviendo un poco para terminar al tema que vos habías planteado, Luis, del centro, ¿no? La emergencia de un centro que parece que desde el punto de vista teórico existiese, después hay que ver cuando se cuentan los votos y tal, es así. Pero lo que está claro es que hay una alternativa que se presenta ahora en lo que somos Buenos Aires, que va a ser medianamente competitiva en la provincia y que lo ven como una elección circunstancial o como puede ser el anticipo de la conformación de un espacio de centro con proyección, por ejemplo, hacia 2027. Bueno, yo creo que tiene que apelar a ese votante que está remiso o reticente a ir a votar, ¿no es cierto? Me parece que cuando vos mirás las últimas elecciones, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, hay un perfil que era el votante, digamos, moderado. Republicano, viste, ya la verdad, porque los republicanos son republicanos en las crisis, ¿no? Digo, cuando hay plata dejan de ser republicanos, cuando ganan de ellos, no diré republicano, pero sí el viejo voto radical, ¿no? Entonces, viste, lo viejo funciona, Juan. Digo, por ahí hay que insistir en eso, qué sé yo. No, y entender que si es una fuerza política que, digo, por su fuerte componente de la Unión Cívica Radical va a tener mayor anclaje en las secciones que no son ni la primera ni la tercera, bueno, quizás electoralmente no tenga demasiado peso, pero en la legislatura va a pesar y van a tener que sentarse a conversar con los muchachos. Entonces ahí, digo, hay un juego que también es el de los gobernadores en el Senado, ¿no? Decir, bueno, tenemos el peso institucional, acá estamos, y eso en un contexto de polarización vale muchísimo. Sí, hay que ver si no pone en riesgo la suerte del intendente mismo, ¿no? Bueno, igual cómo juegan los intendentes ahí. Igual la disputa dentro del peronismo va a estar básicamente por ver quién encabeza la lista de diputados de la tercera sección electoral, porque va a ser el gran ganador dentro del peronismo de la elección. Sí, ¿no? Y ahí creo que se va a definir qué es lo que van a hacer cada intendente. Digo, quien encabece en la tercera sección, vamos a ver ahí el comportamiento de Ferraresi, Lanús. Manada de lobos, finalmente. Claro. Muy bien, Luis Tonelli, Lucas Raffo, los dos, muchas gracias por el programa. Ahora hacemos el último corte y luego vamos a conversar de mercados con Paula Bujía. Ternium, acero para hacer. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate.
Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA Propiedades Comerciales, construyendo el futuro. Tu talento necesita una chispa. Encendé el tuyo con Academia Digitalers, un portal para aprender tecnología gratis y sin experiencia previa, con el respaldo de Telecom y las principales empresas tecnológicas. Ingresá a academiadigitalers.telecom.com.ar. Telecom. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejora tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Auspicia este programa La Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina. Muy bien, último bloque de esta emisión del Economista TV. Voy a conversar ahora con Paula Bugía, que es una gran especialista en mercados. Paula, ¿cómo se han reacomodado los mercados argentinos estos últimos días con movimiento del dólar al que no estábamos acostumbrados, por lo menos en el último tiempo, ¿no? Sí, totalmente. Tuvimos un exceso de pesos, creo yo. Por eso bajaron tasas bastante fuertemente de plazos fijos, de caución. Y bueno, ya el gobierno ajustó un poco las cosas, anunciando una licitación para tratar de absorber esos pesos y que no se vayan a dólares. Así que creo que la situación se está manejando. Así que nada, creo que el tipo de cambio, sí, de acá a las elecciones se puede mantener en un rango medio dentro de las bandas, entre 1.300, 1.350, bueno, ya estaba en 1.280 en realidad, claro. Pero... ¿Y vos crees que puede llegar al techo de la banda? Mira, yo creo que el gobierno tiene... no tanto ahora, sino tal vez después de las elecciones, ¿no? El gobierno tiene hoy cierto pragmatismo de pensar que un tipo de cambio tal vez más cerca del tope de la banda y no abajo, en la parte inferior, ayuda al nivel de actividad, ¿no? Y que un poco ayuda a las cuentas externas, claro. Que hoy están, en Argentina está caro para los turistas, todo el mundo se va afuera y demanda dólares, algunas actividades le cuesta con un nivel de tipo de cambio abajo de 1.200. Entonces me parece que es algo que hasta el gobierno desea este nivel medio, te diría. Es decir, que sacrificaría, ¿no? El proceso de desinflación continuaría, pero más lento. Tuvimos una gran noticia, que vos tuviste un cambio en el tipo de cambio de 15 y 6%, y el dato de inflación que conocimos el lunes, la verdad que fue muy bueno, con lo cual marca que el pass-through desde la devaluación a la inflación fue baja. Eso es una excelente noticia, ¿no? Que es lo que pasa en otros países. Claro, es decir, que el gobierno tendría un dólar un poquito más alto, que es lo que está buscando, sin pagar un costo muy alto en términos de inflación. Correcto, que es su gran mensaje para estas elecciones, ¿no? Entonces eso se viene, por lo menos se cumplió en el mes de junio y es una buena noticia. Bueno, además se da en un contexto muy especial del dólar en el mundo, ¿no? Porque se ha venido debilitando estos últimos tiempos, más allá de algunos días ha subido. También el real en Brasil se ha debilitado un poco, con lo cual le da también un poquito de oxígeno a la Argentina desde ese punto de vista. Sí, totalmente. Cuando uno ve nuestros socios comerciales, claro. En lo que va del año se apreció en realidad el real y eso ha ayudado que el tipo de cambio de Argentina no quede tan atrasado con respecto, por ejemplo, a su principal socio comercial, ¿no? Más allá del día a día, mirando los grandes números. Y afuera el dólar estadounidense sí, se estuvo debilitando contra todas las monedas, por varias razones, ¿no? Por esta ley que sacó Trump que empeora lo que es el déficit fiscal de Estados Unidos, más un nivel de endeudamiento que viene subiendo, y cuestionamientos al presidente de la Reserva Federal que hace dudar sobre la independencia de la Reserva Federal, que es un hito, es un estandarte y un monumento, claro. Sí, totalmente, de sostén de ese dólar estadounidense. Bueno, igual los datos de inflación que se van conociendo
precisamente este martes se conoció uno que no resuelve la discusión sobre si hay que bajar ya o no las tasas de interés, ¿no? En el mundo, sí. Bueno, en Estados Unidos eso es correcto. El dato que salió hoy, la verdad que fue un poquito peor de lo esperado. No hay un impacto total de lo que son los aranceles que se estuvieron anunciando, y mucho menos de los que amenaza Trump todos los días, que son niveles muy altos. Entonces, no hemos visto todo con respecto a la inflación de Estados Unidos, aunque sí se cree que sea de una sola vez y no hay cambios en las expectativas inflacionarias de Estados Unidos, eso es bueno. Pero sí, todo indica que la Reserva Federal no bajaría tasas hasta septiembre. Hasta septiembre. Sí, ahora tiene una reunión en julio y la siguiente sería en septiembre. Recién ahí se podría pensar en una baja de la tasa. Sí, aunque ya varios miembros manifestaron que julio considerarían para bajarla. Powell dijo que si no hubiera este tema de los aranceles ya la hubieran bajado, pero que la incertidumbre que crea estos aranceles lo hace preferir esperar. Pero ya hay disidencias dentro del comité de la Reserva Federal, los que se postulan para reemplazarlo a Powell en mayo del año que viene, ¿no? Que entonces, es interesante porque las tasas largas de Estados Unidos siguen bastante altas a pesar de la desaceleración económica. Obviamente, esto no es ideal para todos los que tienen que colocar deuda, empezando por Estados Unidos, pero siguiendo por otros países, ¿no? Bueno, ¿cómo juega para la Argentina ese escenario que estás describiendo? Un dólar que se ha debilitado, pero tenemos la tasa, el rendimiento del bono a 10 años está en el orden del 4,5%, que es elevado, ¿no? Sí. ¿Cómo juegan estos dos factores para la Argentina, que siempre aspira en algún momento a volver a los mercados? Sí. El dólar estadounidense siempre que baje, siempre es bueno para países emergentes que tenemos deudas en dólares, eso por un lado. Y siempre también es bueno para las materias primas. El problema es que la soja, que es nuestro principal, lo principal que vendemos, se viene depreciando por un tema de oferta y demanda, con lo cual el tipo de cambio de alguna manera compensa. Pero sí, en general es bueno para las materias primas un dólar débil y para los que estamos endeudados en dólares. Con respecto a la tasa, si bien la tasa libre de riesgo, que es ese bono del Tesoro americano, es parte de lo que nosotros deberíamos acceder al mercado, acá la gran variable sigue siendo el riesgo país argentino, que está en 700, cuando países emergentes en promedio están un poco abajo de 400. Entonces, la solución de Argentina sigue siendo bastante interna o endógena, en el sentido que es, según cómo salgan las elecciones y lo que se haga después de las elecciones, que ese riesgo país baje a 400 o 500 para poder salir a los mercados, hoy es más importante de lo que pase con la tasa en Estados Unidos. Otra sería la historia con este nivel de tasas 10 años que estamos alrededor del 4,4, 4,5. Si por prima de riesgo en Estados Unidos la tasa se fuera a 5 y se redujera la liquidez internacional, eso sería otro problema. Pero estos niveles de tasas me parece que es más definitivo lo que pasa con el riesgo país. ¿Y qué tiene que pasar, qué tiene que ocurrir, qué tenemos que hacer, siguiendo tu razonamiento, para que esa tasa de riesgo país se ubique en 400 puntos? Sí, no es algo que el gobierno, lo que voy a decir no es algo que el gobierno propicie mucho o estime como yo lo estimo, pero sí que creo que es aumentar el nivel de reservas como tienen en otros países vecinos, para tener un colchón en cuanto si se secan los mercados internacionales, por ejemplo, si hay esos shocks externos que podamos absorberlos, y para mostrar esa capacidad de pago de nuestra deuda. Entonces, la acumulación de reservas es importante, y también el buen comportamiento electoral del gobierno para demostrar que hay una sociedad que sigue avalando en estos cambios. Esos son, para mí, dos cosas claves. Y, obviamente, lo que pasó la semana pasada en el Congreso no ayuda, ¿no? De que todos tenemos esperanzas de que con un Congreso más proclive al gobierno, que se puedan hacer las reformas estructurales que Argentina necesita para atraer inversiones en la economía real. Esto es una reforma laboral, una reforma previsional, que son absolutamente necesarias para bajar lo que es el costo argentino, ¿no? ¿Cómo ves en el comportamiento de la deuda de los bonos argentinos? Y un poco decepcionante, la verdad que están muy pesados. Desde esa emisión, te diría, desde esa emisión del Bonte 2030, que hubo cierta demanda internacional, pero a tasas altas, se entendió que la salida
al mercado de Argentina no era ni barata ni grande, ¿no? Porque el monto no fue tan importante como para pensar que por los vencimientos que vamos a tener en el futuro se pueda salir a los mercados internacionales. Claro. Entonces, la verdad que sí, no vienen cumpliendo, pero me parece que necesitas estos hitos, ¿no? Reservas, elecciones y tratar de empezar a pasar reformas más estructurales. Bueno, también los mercados pueden estar esperando no solamente un resultado electoral favorable al gobierno, sino una actitud diferente del gobierno en algunos aspectos, ¿no? Digo, por ejemplo, el tema del presupuesto. Hace 2 años que no tenemos presupuesto aprobado. ¿No sería, además de un resultado electoral favorable, una señal clara para los mercados si el Congreso se pone de acuerdo en el cálculo de ingresos y gastos del Estado? Sí, es muy bueno el punto que haces. Yo creo que, dada la volatilidad que ha tenido Argentina en los últimos años, esos péndulos políticos hacia centro, hacia la derecha y la izquierda, yo creo que lo que necesita ver el inversor, sobre todo el exterior, es que hay un consenso, como bien decís, político. Sería ideal y fortalecer las instituciones, el Congreso, judicial, todo eso, que es un poco creo que a lo que apuntás vos, de tener una ley de presupuesto aprobada por el consenso político, digamos, y que se cumplan. En Argentina siempre le ha faltado institucionalidad, lamentablemente, y eso es parte de... Porque, digamos, el gobierno también siempre dice, somos los mejores en superávit fiscal, buenísimo, pero digamos, no alcanza. Lamentablemente, dado nuestra historia, eso no alcanza para tener un riesgo país como tienen otros vecinos, ni como lo que mereceríamos simplemente si uno ve los números macro, ¿no? Pero hay un... sobre todo el inversor afuera necesita ver más. ¿Y cómo ves a las acciones argentinas? Mira, a mí me encantan. Para mí las acciones argentinas tienen un problema justamente que en finanzas llamamos de top down, o sea, de arriba para abajo, en el sentido que el problema que tiene hoy las acciones argentinas es más de riesgo país, de temas políticos, de temas macro, más que lo que nosotros llamamos que es bottom up, que es cuando uno mira solamente las acciones, que tienen un potencial enorme, sobre todo ya muy trillado el tema, ¿no? Pero toda la parte energética, cuando uno ve el potencial de crecimiento, en la generación de caja que pueden tener esas empresas, inclusive a precios de petróleos actuales, realmente es muy importante y cuando uno ve el potencial de acciones como YPF, Vista, que bueno, vamos a considerar Argentina, estamos hablando de retornos de 30 a 40, cuando en el tema de los bonos, si vos ves que baja el riesgo país de 700 a un nivel de 500 que no es súper demandante, los bonos medianos pueden tener un potencial de 15 o 20, que es muy atractivo, pero bueno, creo que las acciones tienen ante un riesgo país de 500, tienen mucho más potencial que bonos y particularmente en este sector. Pero me parece que hoy están pesados las acciones también por estos temas macro y políticos que venimos hablando. Y el juicio YPF, que incluso puede haber en otras empresas que también tenga dificultades judiciales, ¿vos creés que esto también impacta en los mercados o queda aislado en un caso puntual? Creo que habla más de los problemas macro y políticos de Argentina que del problema de YPF en particular. Que las acciones de YPF pasen a otras manos y tal vez a un jugador internacional lo perjudica más al gobierno que a la empresa en particular, o que tengan que emitir un bono para pagar estos 16 billones, que no van a ser 16 billones, va a ser menos, pero eso pesa más a la deuda argentina que a la acción de YPF o a las acciones argentinas en general. Pero nuevamente, hablando de institucionalidad, Argentina necesita sentarse a la mesa y resolver eso. Ahora, justamente hoy una corte nos dio más tiempo, ¿no? Para apelar. Sí, vamos a ir hasta el último segundo. Pero lo único que hay que hacer es sentarse a negociar, que probablemente termine con un bono, tal vez con alguna garantía de exportaciones petroleras para que la tasa sea más baja. Pero, nuevamente, Argentina necesita resolver esos problemas. Sí, y mostrar más sobre institucionalidad. ¿Vos crees entonces, para terminar, Paula, que la constitución de reserva sigue siendo un factor clave y eso hay que hacerlo, aunque bueno, haya que sacrificar algo en términos de nivel de precio? Sí, ¿no? Y te digo más, prefiero que lo hagan comprando dólares en el mercado, como estuvieron haciendo últimamente. Se habla de 200 millones, que es incipiente, pero habla de cierto pragmatismo del gobierno, entender que eso es lo que quiere, antes que por medio de emitir deuda hacia no residentes, como puede ser el Bonte,
en 2030 que nos retrotrae a la época de Macri, ¿no? Yo en eso soy a la vieja usanza, de procesos de estabilizaciones de otros países, donde la acumulación de reservas es importante para esa estabilidad del país, digamos. Muy bien, Paula Bugía, muchísimas gracias por favor, un todo el placer, programa. Juan. Nosotros nos despedimos hasta la próxima emisión.